Bien, hablamos de la situación del COVID-19 y hay varios aspectos, la red hospitalaria, la disponibilidad de infraestructura como los ventiladores mecánicos, también los profesionales de la salud que están trabajando incansablemente. Pero antes está la prevención. Se ha hablado mucho de los testeos. El ministro Mañalich ha dicho que se está aumentando diariamente el número de test PCR. Ahí está la crítica de cuánto dura o cuánto se demora entregar estos resultados. El gobierno habla de 3 días, pero han habido casos que hasta 8, 12 días no se ha tenido ninguna respuesta con respecto a si es COVID o no, si es PCR positivo o no. Hay algunas iniciativas que buscan justamente aumentar el testeo. Vamos a estar conversando con Charles Straff, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Charles, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, hola. Muchas gracias. Buenos días. A ver, coméntanos de qué se trata este testeo masivo que están planteando ustedes realizar para de alguna manera identificando quiénes tienen el virus y quiénes no. A ver, esta idea de testeo masivo viene de la mano con una técnica que, digamos, no es nueva, pero que ahora renace con importancia, que se llama la del pool testing o group testing, que se llama. Y esta técnica ayuda a que de alguna manera los recursos de número de test, en este caso, se puedan usar de manera más eficiente y que tú puedas medir a mucha más gente ocupando el mismo número de recursos. A ver, aquí estamos hablando de, para entenderlo bien a quienes nos ven a esta hora, ¿exámenes PCR o exámenes de anticuerpos que justamente apuntaban a este testeo masivo? De hecho, esto se enfoca principalmente a testeos de tipo PCR, ¿ya? Los cuales las muestras se agrupan, ¿ya? Entonces, para explicar un poco a la audiencia, el pool testing consiste en que, por ejemplo, vamos a tomar, en vez de testear 5 personas uno a uno, vamos a testear las 5 personas de manera grupal, al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, la idea es que si es que ese test grupal da positivo, entonces significa que al menos una persona posiblemente tiene la enfermedad, o más de una persona. Y en ese caso se prosigue a testear individualmente a cada una de las 5 personas para ver quién la tiene. Ahora, si ese test da negativo, el test grupal da negativo, entonces ya no se testea a ninguna de las personas de ese grupo, ¿no es cierto? Porque en realidad podemos suponer que ninguno tiene la enfermedad. Ahora, Charles, ¿se puede dar la posibilidad de que en ese testeo de un grupo de 5 personas, como pones el ejemplo, salga negativo ese testeo grupal, pero que una de esas personas igualmente pueda tener el virus? Lo pregunto por los tiempos de incubación. Ya desde la autoridad sanitaria se ha señalado que un PCR de una persona que tuvo contacto estrecho, hacérselo el primer día, muchas veces va a dar un PCR engañoso o un PCR negativo que puede pasar a ser un PCR falso. De hecho, hay que esperar 5 días, 7 días para que se vaya incubando la enfermedad y finalmente saber si tiene o no. ¿Cómo también está considerado el margen de error, podríamos decir, del testeo? A ver, efectivamente, o sea, ese error que se llama como el falso negativo, ¿ya? O sea, que el test dice no tiene la enfermedad cuando en realidad hay alguien que sí la tiene, ¿ya? Ese error de falso negativo, hay que destacar que en el PCR, ¿ya? Que es el que tiene menor error falso negativo, existe tanto si el test es de manera individual como si es de manera grupal, ¿ya? Efectivamente, cuando la persona recién está incubando el virus, resulta que la probabilidad de un falso negativo es muy alto porque todavía no se ha expresado, ¿ya? Entonces eso es cierto, pero quiero destacar que ese error existe tanto si vamos a testear de manera grupal como de manera individual, ¿ya? Aquí se aplica no solamente la ciencia médica del testeo, sino también el modelamiento matemático, que es muy relevante para poder ir de alguna manera generando una estrategia de testeo. Y es relevante, importante eso, pensando que el testeo ha sido uno de los puntos claves para en los países, los pocos hasta el minuto, pero que se ha dado exitosos en esta medida de ir aplanando, y más que aplanando, de bajando la curva, porque ya aplanar no es un tema, es bajar la curva. ¿Cómo han tomado ustedes las experiencias internacionales y en qué países también se ha llevado a cabo este testeo masivo de grupo a individuo? A ver, 2 cosas dentro de la pregunta. Voy a partir por la última, que es en qué lugares se tiene experiencia de esto con el COVID-19. Se han hecho pilotos ya en Israel, ya en partes de Estados Unidos, tengo entendido que en Nebraska, en Alemania también, ¿ya? En China y en partes de India. Tengo entendido que esos son los lugares, hasta el momento donde tengo conocimiento, que se ha aplicado de manera, digamos, desde pilotos hasta maneras más significativas. Ahora, quiero ir un poco al primer punto de la pregunta, que tiene que ver con la parte matemática, que efectivamente esto del pool testing, ya de agrupar gente en una muestra,
Otra segunda pregunta es, bueno, ¿y de cuánto hacemos estos grupos? ¿Vamos a hacer grupos de 4, de 5, de 10? Y la respuesta depende, de alguna manera, de la prevalencia de la enfermedad. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que si yo testé a alguien, ese alguien tenga la enfermedad? ¿Ya? Y en la medida que esa prevalencia sea menor, ¿ya? Los grupos óptimos van a ser de tamaño más grande, ¿ya? Porque es menos probable que alguien tenga la enfermedad, por lo tanto podemos testear a más gente, ¿ya? Sin embargo, si la prevalencia es más alta, ¿ya? Entonces resulta que el tamaño óptimo de grupo para este pool testing va a ser menor. Ahora, ¿han podido ir aplicando, obviamente todavía no en lo concreto me imagino, pero han hecho pruebas con respecto a este testeo grupal? ¿Ya han tenido conversaciones con la autoridad sanitaria para pensar en esta situación? Porque finalmente la mayor cantidad de testeos lo que permite es cuando encontramos a una persona que tiene SARS-CoV-2, el virus que genera este coronavirus, se aísla y permite que no haya un contagio masivo o este contagio, esta inmunidad de rebaño, que ya en los últimos datos se ha dicho la inmunidad es bastante baja, así que no tiene un gran efecto positivo finalmente en la estrategia epidemiológica. Sí, a ver, un poco separar las dos cosas. Una cosa, claro, es la idea como teórica del pool testing de qué tamaño hacemos los grupos, ¿no es cierto?, de por qué funciona. Y otra parte bien importante antes de aplicarlo es estudiar como que realmente es factible de hacer y de aplicar para este caso particular, ¿ya? Que es el del coronavirus, ¿ya? Y se han hecho estudios en otros países, principalmente en estos países que mencioné anteriormente, y en Chile también se han hecho estudios clínicos, ¿ya?, para determinar la efectividad del pool testing, ¿sí? De que efectivamente es factible testear grupos, por ejemplo, de 5 personas y que el test dé positivo cuando uno de los integrantes de esas 5 personas tiene el virus. Y ya se han hecho, según tengo entendido, esos estudios se han publicado y de alguna manera ahora se está tratando de avanzar a efectivamente, como dices, hablar con las autoridades, digamos, para hacer pilotos locales de esto y que se pueda aplicar. Pero hasta donde yo tengo entendido, no se aplica, no se está aplicando ahora de manera masiva. Pero, digamos, es hacia donde se apunta. Ahora, poniéndome en el caso de que efectivamente la autoridad sanitaria dice, vamos con estos testeos grupales, vamos porque estamos tratando que logra de alguna manera entregarnos una información que es muy satisfactoria para poder ir conteniendo esta situación. Me imagino que ahí el punto de los territorios, de las personas, tenemos claro que aquí en Chile, la región metropolitana, si quieres hacerlo más enfocado, los territorios son completamente distintos, los grupos de personas son totalmente distintos. Ahí el contacto con autoridades locales como los municipios, organizaciones vecinales, también es relevante, no solamente ir al tema del testeo desde el modelamiento, sino desde el factor humano que tiene. ¿Cómo lo evalúan eso? Sí, efectivamente. O sea, esta idea del pool testing, digamos, la idea es que como hay que agrupar, ¿no es cierto?, muestras de personas, se puede aplicar, digamos, para ciertos lugares, ¿no es cierto?, en donde tú ya tienes un grupo, digamos, de personas que de alguna manera tienen alguna relación entre ellos y que están en un mismo lugar, por lo tanto la logística, ¿no es cierto?, que también es una parte importante, lo puedes hacer. Por ejemplo, distintas comunas, ¿no es cierto?, tienen distintos niveles de prevalencia, de la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, ¿ya? También está el caso de los centros, ¿no es cierto?, de hospitales, clínicas, ¿no es cierto?, en donde hay un personal médico que está constantemente expuesto a posibles contagios. Por lo tanto, esos también son casos, ¿no es cierto?, en donde digamos, es de alguna manera atractivo y quizás beneficioso aplicar estas técnicas, ¿ya? Claro. Porque es personal, ¿no es cierto?, muy importante, pero que está expuesto. También la preocupación que existe por el hacinamiento que existe hace muchísimo tiempo, pero que se hace más evidente acá cuando le pedimos a las personas quedarse en las casas y no pueden, mientras que hay otras personas que sí tienen la posibilidad de quedarse en las casas y no entienden, no pescan, como se diría. Ese tema también del hacinamiento dentro del testeo grupal es relevante, ¿no? Porque va haciendo una diferencia entre una porción, un grupo de personas y otro. También me imagino que es un punto a considerar. Sí, o sea, de nuevo, probablemente, y bueno, los datos de alguna manera lo muestran, que en el fondo, en la medida que haya más hacinamiento, hay más probabilidad de contacto entre la gente. Sí. Si hay más probabilidad de contacto, entonces probablemente es más el crecimiento que tiene el virus, por lo tanto, raya para la suma, lo que tenemos es que hay más probabilidad de que alguien tenga la enfermedad. Y si hay alguien más, es más probable que alguien tenga la enfermedad, entonces resulta que la prevalencia es más alta. Si la prevalencia es más alta, entonces probablemente
el tamaño del pool, ¿no es cierto? Probablemente quizás tiene que ser un poco menor. Sí, por último, Charles, agradeciendo estos minutos, han tenido también, yo hablaba contacto con la autoridad sanitaria sobre esta idea del test grupal que ya se está aplicando en otros países, han tenido conversaciones con centros asistenciales, clínicas, hospitales, donde y los laboratorios más bien que hacen constantemente estos test PCR. Sí, o sea, digamos, hemos tenido conversaciones, ¿ya? No creo revelar nombres, pero hemos tenido conversaciones y de alguna manera, bueno, como todo elemento un poco novedoso, de alguna manera a veces cuesta como que se aplique, pero o sea, nosotros estamos confiados de que esta es una herramienta que puede ahorrar muchos recursos y por lo tanto aumentar la eficiencia de testeo, ¿ya? Y que eventualmente se va a aplicar de a poco de manera más masiva. Bien, Charles, muchísimas gracias por acompañarnos en Semana 24. Éxito entonces con esta iniciativa, con esta idea para poder ir testeando, luego hacer la trazabilidad más efectiva en esta crisis sanitaria. Que estén muy bien, buenos días. Gracias, buenos días. Nos vemos.